Entre líneas. En esta columna, Álvaro Montenegro Calvachi analiza los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales más relevantes, aportando claridad y reflexiones a la opinión pública, porque entender nuestra realidad es tarea de todos. Cordial saludo. Para mi columna de hoy, Entre líneas, la he titulado Perfiles de la oposición política. Del Estatuto de la Oposición. El artículo 112 de la Constitución Política de Colombia contempla que los partidos y movimientos políticos que no participen en el gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales, de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para el Congreso inmediatamente anteriores, de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales y de participación en los organismos electorales. Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados según su representación en ellos. Una ley estatutaria regulará íntegramente la materia. Pues bien, mediante la Ley 1909 del 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición Política y en su artículo 3 ratificó que de conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. Introducción. Inicio la presente introducción con el tema de la oposición política en su primera parte, con una breve y resumida referencia a sus antecedentes históricos, para luego, en una segunda parte, referirme a la oposición en Colombia, a efectos de contextualizar la institución que se tiene y vive en Colombia, cuando se la ejercita en estos momentos con una oposición radical al actual gobierno. Se habla de un posible golpe de Estado, de un bloqueo de un sector del Congreso de la República a las iniciativas del gobierno actual, de posturas de diferentes dirigentes sociales, gremiales, económicos, intelectuales, políticos, sectores de la propia sociedad civil, medios de comunicación, redes sociales e incluso de actores extranjeros. La oposición política, entendida como el derecho y la capacidad de contradecir, criticar y disputar el poder dentro de estructuras formales o informales, ha tenido una evolución compleja a lo largo de la historia. No siempre ha existido como un componente institucional del sistema político. Más bien, su aparición ha sido progresiva, ligada al desarrollo de las ideas de libertad, pluralismo y representación. Primero, antigüedad. Crítica dentro de los límites del poder. En las civilizaciones antiguas, el poder solía concentrarse en manos de monarcas o élites sin mecanismos para una oposición formal. Sin embargo, existieron espacios de disenso. Primero, Grecia clásica, especialmente en Atenas, permitió la expresión de opiniones contrarias en la asamblea y tribunales. Aunque no existía una oposición organizada, la participación ciudadana habilitaba formas de contrapeso político. Intelectuales como Sócrates y los sofistas pusieron en cuestión las decisiones colectivas, introduciendo el valor de la crítica racional. 2. En la República Romana se estructuró una tensión entre los intereses del Senado, los patricios, y los de la plebe. Los tribunos de la plebe ejercieron funciones que podrían considerarse formas tempranas de oposición institucionalizada, al proteger a los sectores populares frente
a los abusos del poder. Segundo, Edad Media, resistencia limitada y moral al poder. Durante la Edad Media, los regímenes eran mayoritariamente autoritarios y teocráticos. No existía la oposición política como práctica reconocida, pero surgieron resistencias y justificaciones teóricas. Primero, la Carta Magna, 1215. En Inglaterra, representó una limitación al poder real impuesta por los nobles. Si bien no introdujo una oposición en el sentido moderno, abrió el camino para la rendición de cuentas y el control del poder. 2. En la teología política, figuras como Santo Tomás de Aquino afirmaron que un pueblo podía resistir a un gobernante tiránico, siempre y cuando se cumplieran condiciones éticas y de bien común. Esta idea anticipaba el principio de legitimidad de la oposición. Tercero, Edad Moderna, crítica ilustrada y surgimiento de partidos. Con la aparición del Estado moderno, las revoluciones políticas y el pensamiento ilustrado, la oposición comenzó a adquirir forma. Primero, durante la Revolución Inglesa, siglo XVII, el Parlamento disputó el poder al rey, sentando las bases del parlamentarismo. Allí surgieron dos grupos políticos opuestos, los Whigs y los Tories, germen de los partidos políticos modernos. Segundo, la Ilustración trajo consigo un impulso a la crítica racional y al cuestionamiento del poder absoluto. Filósofos como Montesquieu, Rousseau y Voltaire defendieron la división de poderes, el derecho al disenso y la libertad de expresión como garantías para limitar el poder. Tercero, en la Revolución Francesa, 1789, se consagró la idea de soberanía popular y pluralidad ideológica. Se institucionalizó el concepto de ciudadanía activa y de representación, abriendo camino a la oposición como parte legítima de la democracia. Cuarto, siglo XIX, consolidación de la oposición política. El siglo XIX fue clave para consolidar el papel de la oposición en los sistemas representativos. Primero, en Gran Bretaña, el sistema parlamentario evolucionó hasta reconocer formalmente al líder de la oposición de Su Majestad, institucionalizando el derecho a oponerse dentro del marco legal. Segundo, en los regímenes liberales, la oposición fue vista como un contrapeso esencial para evitar abusos y garantizar el debate público. Joan Stuart Mill, por ejemplo, defendió el valor de las opiniones contrarias como un instrumento para alcanzar la verdad y mejorar la política. Quinto, siglo XX y XXI, oposición como pilar democrático. Con el avance de los regímenes democráticos y las garantías constitucionales, la oposición adquirió pleno reconocimiento. Primero, las constituciones modernas aseguran el derecho de los ciudadanos a crear partidos, postularse a cargos y ejercer oposición sin represalias. Este derecho ha sido protegido por normas nacionales e internacionales. Segundo, en los regímenes autoritarios, la oposición ha sido perseguida o anulada, dando lugar a formas de disidencia no convencional, movimientos sociales, resistencia cultural, ciberactivismo o protestas ciudadanas. Hoy, la oposición política es un indicador clave de la calidad democrática. Donde no existe oposición efectiva, hay riesgo de concentración del poder, autoritarismo y corrupción. Conclusión. La historia de la oposición política es también la historia del reconocimiento del pluralismo, la libertad y el disenso como pilares de la convivencia democrática. Desde la crítica filosófica en la Atenas clásica hasta los partidos de oposición en los sistemas parlamentarios contemporáneos, la posibilidad de decir no al poder ha sido una conquista lenta, frágil y siempre en disputa.
La oposición no es enemiga del gobierno, sino su necesario contrapeso en toda sociedad libre. De allí que opino que los antecedentes históricos referenciados nos llevan a reflexionar que la oposición se debe adelantar con argumentos serios, inteligentes, respetuosos de las instituciones y de la dignidad de los gobernantes, constructivos y encaminados al examen de cómo mejorar las condiciones del pueblo. Hacerla en otros sentidos, como buscar intereses particulares, deforman la democracia.